En la primavera de 1834, en algún lugar de las colinas de Virginia Central, se hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de las profundidades de la maldad humana. 47 niños, de entre 6 y 16 años, fueron encontrados encadenados en un sótano bajo, lo que parecía ser una granja ordinaria. Los niños no se parecían entre sí, hablaban diferentes idiomas. Y Soma, al ser interrogados, solo podían susurrar un nombre a través de sus lágrimas: Madre Sullivan. El informe del sheriff local, enterrado durante más de un siglo en los archivos del condado de Enrio, describió escenas tan perturbadoras que 3 de los oficiales investigadores renunciaron a su cargo en una semana. Lo que hace que este caso sea verdaderamente inquietante no es solo el horror de lo que se encontró, sino la escalofriante constatación de que Constance Sullivan había estado operando su retorcida empresa durante más de 2 décadas sin ser detectada. Los niños la llamaban madre, pero la verdad detrás de ese título resultaría ser mucho más siniestra de lo que cualquiera podría haber imaginado. Antes de continuar con la historia de la familia Sullivan y sus secretos inconfesables, quiero preguntarte algo importante. Este canal no es para todos, solo para las almas más valientes que se atreven a enfrentarse a los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Si has llegado hasta aquí, no eres como la mayoría de la gente. Entiendes que algunas verdades son demasiado horribles para ignorarlas sin importar cuánto nos perturben. Así que, dale a ese botón de suscribirse, únete a nuestra comunidad de verdaderos buscadores de misterios. Y dime en los comentarios, ¿desde qué estado estás escuchando? ¿Eres lo suficientemente valiente para escuchar historias como esta desde tu propio patio trasero? La pregunta que atormentó a los investigadores entonces, y que sigue desconcertando a los historiadores hoy en día, es como una operación tan masiva pudo haber pasado desapercibida durante tanto tiempo en una comunidad rural tan unida. La Virginia de 1834 era una tierra atrapada entre 2 mundos. El antiguo sistema de plantaciones aún dominaba el paisaje social, mientras que los susurros de los cambios industriales llegaban desde el norte. En este entorno, la pequeña comunidad agrícola de Millbrook, una colección de quizás 50 familias repartidas por las suaves laderas del condado de Enrio, representaba el típico asentamiento rural estadounidense de la época. La mayoría de los residentes cultivaban tabaco, maíz, comerciaban en la tienda general de Henderson y se reunían para eventos sociales en la escuela de una sola habitación que también servía como salón de reuniones de la comunidad. La propiedad de los Sullivan se encontraba en las afueras de esta comunidad, una modesta granja de madera de 2 pisos rodeada por casi 200 acres de tierra agrícola de primera calidad. Para cualquier viajero que pasara por el camino polvoriento que conectaba Millbrook con Richmond, la granja de los Sullivan parecía completamente ordinaria. La casa en sí, construida en el estilo federal, popular en la década de 1810, presentaba un revestimiento de madera pintado de blanco y un porche envolvente, típico de la arquitectura de Virginia. Un granero rojo se alzaba a 60 metros detrás de la casa, con un galinero y un arrumadero que completaban el típico diseño de una granja. Lo que hacía que la propiedad de los Sullivan fuera única no era visible desde el camino. Ezra Sullivan, que había comprado la tierra en 1809 con dinero heredado de la fortuna de tabaco de su padre, había dedicado un considerable esfuerzo a expandir el sótano de la casa, mientras que la mayoría de las casas de Virginia de la época contaban con simples bodegas para almacenar raíces. El sótano de los Sullivan se extendía mucho más allá de la ruela de la casa de arriba. Los artesanos locales recordaban haber sido contratados para varios proyectos de excavación a lo largo de las décadas de 1810 y 1820, aunque ninguno había visto el trabajo terminado. Ezra pagaba bien y en efectivo, pidiendo solo que los trabajadores se concentraran en las secciones asignadas en lugar de en el proyecto general.
Constance Sullivan, la esposa de Ezra, había llegado a Millbrook en 1811 como una novia de 22 años. Los vecinos la recordaban como una mujer guapa con cabello oscuro y una voz inusualmente suave. Se vestía de forma sencilla pero pulcra. Asistía a los servicios de la iglesia metodista cuando su salud se lo permitía y mantenía una reputación de obras de caridad. Cuando se le acercaba para que contribuyera a causas comunitarias, Constance inevitablemente explicaba que ella y Ezra ya estaban cuidando a varios niños huérfanos de su familia en Pensilvania. El acuerdo, explicó, era temporal, solo hasta que se pudieran encontrar hogares permanentes adecuados. Esta explicación satisfacía la curiosidad de la comunidad sobre los ocasionales vistazos de niños alrededor de la propiedad de los Sullivan. La señora Henderson, en la tienda general, a veces veía una cara joven asomándose desde el carro de los Sullivan cuando Constance venía al pueblo a por suministros. Los niños nunca hablaban, pero Constance explicaba que eran tímidos, traumatizados por la pérdida de sus padres y que necesitaban tiempo para adaptarse a sus nuevas circunstancias. La comunidad, familiarizada con la tragedia de los niños huérfanos en una era de altas tasas de mortalidad, aceptaba estas explicaciones sin cuestionar. Thomas Henderson, que dirigía la tienda general, recordó más tarde que Constance Sullivan era una de sus clientas más fiables. Cada 2 semanas llegaba con una lista detallada y suficiente dinero en efectivo para comprar cantidades sustanciales de alimentos básicos, harina de maíz, sal, carne de cerdo, melaza y otros productos básicos. Las cantidades parecían grandes para una pareja sin hijos, pero cuando Thomas lo mencionaba, Constance le recordaba a los niños huérfanos. También compraba cantidades inusuales de medicamentos básicos, explicando que los niños de entornos pobres a menudo llegaban con varias dolencias que requerían tratamiento. La granja de los Sullivan operaba en un horario que desconcertaba a algunos vecinos. Mientras que la mayoría de las familias de agricultores se levantaban con el sol y trabajaban hasta el anochecer, la actividad en la propiedad de los Sullivan a menudo continuaba hasta bien entrada la noche. Se podían ver luces en las ventanas de la granja a horas inusuales, y el sonido de martillazos o trabajos de construcción a veces resonaba en los campos durante la noche. Cuando se le preguntaba por estas actividades, Ezra explicaba que estaba haciendo mejoras para acomodar al creciente número de niños a su cargo. El doctor Marcus Whitfield, el médico itinerante que servía a la zona de Millbrook, recordaba haber sido llamado a la granja de los Sullivan en varias ocasiones durante la década de 1820, principios de 1830. Cada vez se le decía que uno de los niños huérfanos se había enfermado y necesitaba atención médica. Sin embargo, al Dr. Whitfield nunca se le permitió examinar a los niños directamente. En cambio, Constance describía los síntomas y solicitaba medicamentos específicos. Cuando el médico insistía en ver a sus pacientes, Constance explicaba que los niños estaban demasiado asustados de los extraños, demasiado traumatizados por sus experiencias para permitir un examen por parte de hombres desconocidos. El engaño era tan completo que incluso el pastor local, el reverendo Samuel Matthews, creía en la obra de caridad de la familia Sullivan. Durante sus ocasionales visitas a la granja, el reverendo Matthews elogiaba a Constance y Ezra por su compasión cristiana al cuidar a tantos niños desafortunados. Se ofreció a ayudar a encontrar hogares permanentes para los huérfanos, pero Constance siempre explicaba que ya estaba en correspondencia con parientes en Pensilvania que eventualmente se llevarían a los niños. El proceso, le aseguraba, simplemente requería paciencia y una cuidadosa organización. Lo que ninguno de los miembros de la comunidad se dio cuenta era de que Constance Sullivan había estado perfeccionando su engaño durante más de 2 décadas. Los niños huérfanos no eran residentes temporales, esperando ser colocados con familias amorosas. Eran prisioneros, comprados, secuestrados
o atraídos de sus familias en múltiples estados, retenidos en condiciones que harían llorar de horror a los criminales más endurecidos. El descubrimiento que expondría los horribles secretos de la familia Sullivan comenzó con una serie de incidentes aparentemente no relacionados en los primeros meses de 1834. Febrero había sido inusualmente duro, com temperaturas que bajaram muito por debaixo del ponto de congelação durante semanas seguidas. El amargo frio que se apoderou de Virgínia esse inverno resultaria ser tanto uma bendição como uma maldição para os 47 niños atrapados bajo la granja de los Sullivan. El 23 de febrero de 1834, comerciante ambulante chamado Jacob Stern se dirigia de Richmond a Charlottesville quando uma violenta tormenta de nieve lo obligou a buscar refúgio. La granja de los Sullivan, siendo el edificio más cercano visible desde el camino, parecía una opción natural para un alojamiento de emergencia. Ezra Sullivan, a pesar de su evidente reticencia, apenas podía rechazar la hospitalidad a un viajero varado durante un clima tan peligroso. Stern describió más tarde la noche como incómodamente tensa. Constance Sullivan sirvió una comida sencilla de pan de maíz y carne de cerdo salada, pero la conversación fue forzada y incómoda. Los Sullivan parecían nerviosos, intercambiando constantemente miradas y sobresaltándose con cada sonido. Cuando Stern preguntó por los niños que le habían dicho que vivían en la granja, Constance explicó que todos estaban durmiendo y que no debían ser molestados. Los niños, dijo, habían estado enfermos con fiebre y necesitaban descansar. Lo que más le molestó a Stern fue el sonido. Durante toda la noche, mientras yacía en una cama improvisada en el salón de los Sullivan, podía oír lo que sonaban como llantos amortiguados provenientes de debajo del suelo. Cuando se lo mencionó a Ezra a la mañana siguiente, Sullivan afirmó que probablemente era solo el viento silbando a través de los huecos en los cimientos. El sonido era común en las casas antiguas, especialmente durante el clima frío. Stern aceptó esta explicación, pero algo en la forma de ser de los Sullivan continuó preocupándolo. El segundo incidente ocurrió 3 semanas después, el 15 de marzo. Mary Catherine Flynn, una joven imigrante irlandesa que viajaba con su familia para buscar trabajo en los campos de tabaco alrededor de Richmond, se separó de su grupo durante un cruce de río. Exhausta y asustada, se dirigió a la granja de los Sullivan. Cuando cayó la noche, Constance Sullivan la acogió, ofreciéndole comida y refugio para la noche. Mary Catherine nunca más fue vista con vida. Cuando su familia informó de su desaparición al sheriff en Richmond, describieron su última ubicación conocida y la dirección a la que Mary Catherine se había dirigido. Se organizó un grupo de búsqueda, pero las vastas extensiones de la naturaleza de Virginia hacían que encontrar a una sola persona desaparecida fuera casi imposible. La búsqueda se suspendió después de una semana. Se supuso que Mary Catherine Flynn había muerto por exposición o había sido asesinada por animales salvajes. El incidente final que llevaría al descubrimiento ocurrió el 2 de abril de 1834. Un granjero local llamado William Hutchinson estaba cazando conejos en el bosque que bordeaba la propiedad de los Sullivan cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. Desde algún lugar cerca de la granja de los Sullivan llegó el sonido de niños gritando, no los gritos ordinarios de los jóvenes jugando, sino gritos crudos y desesperados de puro terror. Hutchinson se acercó sigilosamente para investigar, escondiendo-se detrás de un grupo de robles a unos 50 metros de la casa de los Sullivan. Durante casi una hora, observó y escuchó. Los gritos continuaban intermitentemente, siempre pareciendo provenir de debajo de la casa en lugar de desde el interior. En un momento, vio a Ezra Sullivan salir de lo que parecía ser una puerta de sótano en el lado de la casa. Sullivan miró a su alrededor nerviosamente, luego desapareció de nuevo bajo tierra. Cuando Hutchinson informó a sus vecinos de lo que había presenciado, las opiniones estaban divididas.
Algunos sugirieron que los niños huérfanos podrían estar más perturbados de lo que los Sullivan habían indicado, quizás requiriendo una disciplina o un tratamiento médico que podría ser angustioso. Otros, sin embargo, comenzaron a recordar detalles extraños que no habían parecido importantes antes. Las cantidades inusuales de comida que compraba Constance Sullivan, los extraños sonidos que los vecinos ocasionalmente escuchaban por la noche, el hecho de que ninguno de los supuestos huérfanos había sido visto en el pueblo o en las reuniones de la comunidad. El sheriff Benjamin Crawford, un veterano de la ley que había servido al condado de Anne durante más de 15 años, inicialmente desestimó las preocupaciones como chismes de barrio. Sin embargo, cuando William Hutchinson se le acercó directamente y insistió en presentar una denuncia formal, Crawford accedió a investigar. La ley le exigía que hiciera un seguimiento de los informes de posible abuso infantil, independientemente de su opinión personal sobre los acusadores. La mañana del 8 de abril de 1834, el sheriff Crawford se dirigió a la granja de los Sullivan, acompañado por su ayudante Marcus Webb. Llegaron justo después del amanecer, esperando realizar una inspección de rutina que pondría fin a los rumores de la comunidad. Constance Sullivan los recibió en la puerta con una actitud tranquila y acogedora. Invitó a los oficiales a tomar café y expresó su preocupación por los chismes que circulaban en la comunidad. La conversación comenzó con normalidad. Constance explicó de nuevo lo de los niños huérfanos. Mostró a los oficiales cartas que afirmaba haber recibido de parientes en Pensilvania y se ofreció a organizar una reunión entre los niños y el sheriff Crawford una vez que se recuperaran de su reciente enfermedad. Todo parecía perfectamente razonable hasta que el ayudante Webb pidió usar la letrina. Mientras Webb caminaba alrededor de la casa, notó algo que le heló la sangre. La puerta del sótano que William Hutchinson había visto usar a Ezra Sullivan estaba asegurada con 3 candados separados. Pesadas cadenas envolvían las manillas de la puerta, y la madera alrededor de los candados mostraba signos de arañazos desesperados, como si alguien hubiera intentado salir rascando desde el interior. Cuando Webb regresó a la casa y tranquilamente informó al sheriff Crawford de lo que había observado, ambos hombres supieron que estaban lidiando con algo mucho más grave que los chismes de la comunidad. Crawford le pidió amablemente a Constance que les mostrara el sótano, explicando que una inspección exhaustiva ayudaría a calmar los rumores. El cambio en el comportamiento de Constance Sullivan fue inmediato y escalofriante. Su rostro se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar y comenzó a tartamudear sobre lo peligroso que era el sótano, que los niños no tenían permitido bajar allí, que no había nada que ver más que viejo equipo de granja y almacenamiento. Fue entonces cuando lo oyeron. De algún lugar debajo de sus pies llegó el sonido de niños llorando, seguido de una voz débil pidiendo ayuda. El sonido era amortiguado pero inconfundible y venía directamente de Pretora, debajo de la cocina donde estaban parados. El inmediatamente posterior a ese primer descubrimiento atormentaría al sheriff Crawford por el resto de su vida. Cuando él y el ayudante Webb forzaron la puerta del sótano, el hedor que se elevaba de la oscuridad de abajo era abrumador. Una mezcla de desechos humanos, cuerpos sin lavar y algo más que Crawford describió más tarde como el olor de la desesperación misma. El sótano que Ezra Sullivan había pasado más de 2 décadas construyendo era una obra maestra de crueldad calculada. La cámara principal se extendía mucho más allá de la huella de la casa de arriba, extendiéndose en la tierra como una madriguera subterránea. Muros de piedra cuidadosamente cementados y diseñados para amortiguar el sonido creaban una serie de habitaciones interconectadas. La cámara más grande, directamente debajo de la cocina, albergaba a la mayoría de los niños. Estaban encadenados a anillos de hierro incrustados en las paredes de piedra, cada niño asegurado por grilletes alrededor de sus tobillos. Las cadenas eran lo suficientemente largas para permitir el movimiento dentro de un área pequeña, pero impedían cualquier posibilidad de escape.
Los niños tenían entre 6 y 16 años de edad. Estaban demacrados, sus ropas reducidas a harapos, sus cuerpos con las marcas de un abandono y abuso prolongados. Muchos mostraban signos de enfermedad, fiebre, problemas respiratorios y afecciones de la piel que provenían de vivir en el espacio subterráneo húmedo y sin ventilación. Lo que más impactó a ambos oficiales fue el silencio. Después de los gritos iniciales de ayuda, los niños no dijeron nada. Simplemente miraron a los recién llegados con ojos que no tenían esperanza ni expectativa de rescate. El ayudante Webb, padre de 4, tuvo que salir del sótano 2 veces para vomitar. El sheriff Crawford, a pesar de sus años de experiencia en la aplicación de la ley, se encontró incapaz de procesar el alcance total de lo que estaba viendo, la naturaleza metódica del encarcelamiento, la evidencia de una planificación a largo plazo, el gran número de víctimas, estaba más allá de cualquier cosa en su experiencia o imaginación. En las cámaras más pequeñas, Crawford y Webb encontraron evidencia del sistema de control de los Sullivan. Una habitación contenía cepos y dispositivos de sujeción para castigo. Otra contenía lo que parecía ser un área médica primitiva, donde los niños eran tratados por lesiones y enfermedades, no por compasión, sino para mantenerlos vivos y funcionales. Una tercera habitación contenía registros detalhados que resultarían cruciales para la investigación, nombres, edades, fechas de llegada y notas sobre la condición y el comportamiento de cada niño. Los registros revelaron el alcance de la operación de los Sullivan. Los niños habían estado llegando a la granja regularmente desde 1812, poco después de que Constance Sullivan llegara a Millbrook. Las fuentes variaban. Algunos eran huérfanos comprados en orfanatos abrumados, otros eran fugitivos atraídos por promesas de comida y refugio, y otros simplemente parecían haber sido secuestrados de sus familias. El registro mostraba que a lo largo de los años más de 90 niños habían pasado por el sótano de los Sullivan. La pregunta obvia, ¿qué había pasado con los demás?, fue respondida de la manera más horrible posible, en una cámara separada, a la que se llegaba a través de un pasadizo estrecho que requería gatear. Crawford y Webb encontraron los restos de al menos 36 niños. Algunos parecían haber muerto por enfermedad o desnutrición. Otros mostraban signos de violencia. Todos habían sido enterrados en tumbas poco profundas bajo el suelo del sótano, sus cuerpos cubiertos con cal para controlar el olor y la descomposición. La investigación, que siguió al descubrimiento inicial, continuaría durante meses, mientras las autoridades luchaban por entender cómo una empresa criminal tan masiva había operado sin ser detectada durante más de 2 décadas. La respuesta radicaba en el genio de Constance Sullivan para el engaño y su comprensión de la psicología humana. Había creado una personalidad que estaba casi perfectamente diseñada para evitar sospechas en una comunidad rural de 1830. El personaje de la mujer caritativa que cuidaba a los niños huérfanos apelaba a los valores cristianos de la comunidad al tiempo que explicaba cualquier aspecto inusual de la casa de los Sullivan. La historia de los niños traumatizados que estaban demasiado asustados para interactuar con extraños proporcionaba una excusa lista para explicar por qué los supuestos huérfanos nunca eran vistos en público. La afirmación de que se estaban arreglando hogares permanentes con parientes lejanos explicaba por qué los niños nunca parecían irse de la granja. Aún más inteligentemente, Constance había creado múltiples capas de protección para su operación. A los niños se les enseñó a llamar la madre, asegurando que si alguien los escuchaba, parecería una relación familiar natural. Las pocas veces que los niños habían sido vislumbrados por extraños, habían sido cuidadosamente instruidos para permanecer en silencio y parecer tímidos en lugar de aterrorizados. Las compras sustanciales de alimentos se explicaban por la presencia de varios niños, mientras que los suministros médicos se justificaban por la supuesta mala salud de los jóvenes huérfanos. La configuración física de la operación
estaba igualmente bien planeada. La construcción del sótano se había extendido durante muchos años, con diferentes trabajadores manejando diferentes aspectos del proyecto. Ningún artesano había visto el diseño completo o entendido el verdadero propósito de las modificaciones. La insonorización era lo suficientemente efectiva como para que incluso los vecinos cercanos rara vez escucharan algo sospechoso, y cuando lo hacían, los sonidos podían explicarse como actividades agrícolas ordinarias o el ruido normal de los niños jugando. Quizás lo más inquietante fue el sistema de control psicológico que Constance había desarrollado. A los niños se les dijo que habían sido abandonados por sus familias, que nadie los estaba buscando y que el mundo exterior era peligroso y hostil. A aquellos que se comportaban correctamente se les daba comida y condiciones de vida un poco mejores. Aquellos que causaban problemas eran sometidos a castigos que servían como ejemplo para los demás. Con el tiempo, la mayoría de los niños aceptaron su cautiverio como simplemente la forma en que sus vidas estaban destinadas a ser. La reacción de la comunidad al descubrimiento fue de completa conmoción y incredulidad. Muchos residentes inicialmente se negaron a creer que Constance Sullivan, la mujer tranquila que había vivido entre ellos durante más de 20 años, fuera capaz de actos tan monstruosos. Algunos sugirieron que debió haber sido coaccionada por su esposo o que toda la situación era de alguna manera un malentendido. Estas negaciones se volvieron imposibles de mantener a medida que surgían más pruebas. Los registros detallados encontrados en el sótano incluían no solo información sobre los niños, sino también correspondencia con contactos criminales en otros estados. Constance Sullivan había sido parte de una red que traficaba con niños, comprando y vendiendo a jóvenes víctimas a través de las fronteras estatales. La granja de los Sullivan era solo una operación en una empresa criminal más grande que se extendía desde Pensilvania hasta Georgia. A medida que el sheriff Crawford profundizaba en el caso Sullivan, comenzaron a surgir patrones perturbadores que sugerían que la operación era mucho más sofisticada de lo que se creía inicialmente. La correspondencia encontrada en el sótano reveló que Constance Sullivan había estado en contacto regular con al menos otras 12 personas en 5 estados, todas aparentemente involucradas en actividades similares. Las cartas, escritas en un código simple que finalmente fue descifrado, discutían entregas de mercancía y control de calidad en un lenguaje que claramente se refería a la trata de personas. Una carta fechada solo 3 meses antes del descubrimiento provenía de alguien identificado solo como A. Morrison en Filadelfia. Morrison escribió que tenía 6 nuevos artículos de diferentes edades y condiciones que serían adecuados para sus requisitos. La carta incluía descripciones detalladas de los niños, sus edades aproximadas y sus condiciones físicas. Lo más inquietante es que incluía notas sobre sus temperamentos, que niños eran obedientes y cuáles podrían requerir entrenamiento adicional. Los registros financieros pintaban un cuadro aún más horrible. Constance Sullivan había estado pagando entre $50 y $200 por niño, dependiendo de la edad y la condición. También había estado recibiendo pagos de otros lugares, lo que sugería que la granja de los Sullivan servía tanto como destino como punto de distribución para los niños traficados. La cantidad total de dinero involucrada era asombrosa para la época, más de $8,000 en transacciones a lo largo de 2 décadas, lo que equivale a varios cientos de miles en moneda moderna. El doctor Marcus Whitfield, el médico itinerante que había sido llamado a la granja de los Sullivan en varias ocasiones, se convirtió en un testigo clave a medida que la investigación se expandía. Al ser interrogado, reveló que Constance Sullivan siempre había sido inusualmente específica sobre los medicamentos que solicitaba. Tenía un conocimiento detallado del tratamiento de la desnutrición, las infecciones respiratorias y otras afecciones comunes.
en los niños gravemente descuidados. También había pedido sedantes y otras drogas que podrían usarse para controlar a los prisioneros difíciles. El testimonio del médico llevó otra escalofriante constatación. Constance Sullivan había estado estudiando sistemáticamente cómo mantener vivos a un gran número de niños en condiciones de privación extrema. Los suministros médicos que compraba, las preguntas que hacía, incluso el diseño del sótano, todo estaba diseñado para maximizar la tasa de supervivencia de sus prisioneros, mientras minimizaba los recursos necesarios para mantenerlos. El empresario local Thomas Henderson proporcionó piezas adicionales del rompecabezas. Una revisión de su registro de ventas mostró que Constance Sullivan había estado comprando cantidades cada vez mayores de suministros básicos a lo largo de los años. Lo que parecía ser las crecientes necesidades de un hogar de caridad era en realidad una prueba de una operación criminal en expansión. Henderson también recordó solicitudes específicas de artículos que parecían inusuales en ese momento, mantas adicionales, grandes cantidades de ropa para niños y compras a granel de medicamentos sencillos. La investigación también reveló el papel de Ezra Sullivan en la operación. Si bien Constance parecía ser la cerebro, Ezra era responsable del mantenimiento físico de la prisión y del manejo de los niños. Varias de las víctimas sobrevivientes, cuando finalmente pudieron hablar, lo describieron como el ejecutor que llevaba a cabo los castigos y mantenía la disciplina. Su trabajo de construcción en el sótano no había sido solo expansión, había sido un constante refinamiento de un sistema diseñado para mantener a los seres humanos en cautiverio. La revelación más inquietante provino del análisis de los registros de niños que habían desaparecido de la granja de los Sullivan a lo largo de los años. Los libros de contabilidad mostraban que algunos niños habían sido transferidos a otros lugares, lo que sugería una red de compradores y vendedores en varios estados. Otros habían sido marcados como no aptos o problemáticos, entradas que se correspondían con los restos encontrados en la cámara de enterramiento del sótano. El alcance de la investigación se expandió a medida que las autoridades de otros estados comenzaron a examinar sus propias desapariciones sin resolver. Los informes de niños desaparecidos de Pensilvania, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur mostraron similitudes inquietantes. Muchos de los niños desaparecidos encajaban en el perfil de los encontrados en la granja de los Sullivan, pobres, huérfanos o de familias que probablemente no tenían los recursos para buscarlos exhaustivamente. Se llamó a los alguaciles federales para coordinar la investigación multiestatal. Esto no tenía precedentes para la época, ya que la mayoría de la aplicación de la ley era estrictamente local. El caso Sullivan representó una de las primeras investigaciones criminales importantes que cruzaron las fronteras estatales y involucraron a las autoridades federales. Las implicaciones legales se complicaron por el hecho de que muchos de los crímenes habían ocurrido en diferentes jurisdicciones bajo diferentes leyes. A medida que pasaban las semanas, más sobrevivientes comenzaron a contar sus historias. Los relatos eran notablemente consistentes, describiendo años de encarcelamiento, abuso sistemático y manipulación psicológica. Los niños describieron cómo los recién llegados eran quebrantados, sometidos a aislamiento, castigo y adoctrinamiento hasta que aceptaban su destino. Hablaban de una jerarquía compleja entre los prisioneros, con los niños mayores a los que se les daban privilegios menores a cambio de ayudar a controlar a los más jóvenes. Los sobrevivientes también revelaron el alcance de la manipulación psicológica de Constance Sullivan. Había convencido a muchos de los niños de que eran inútiles, que sus familias los habían vendido o abandonado y que merecían su trato. Algunos de los niños mayores, que habían estado encarcelados durante años, inicialmente se resistieron a los esfuerzos de rescate, porque habían sido condicionados a creer que el mundo exterior era aún más peligroso que su cautiverio.
La investigación descubrió pruebas de los métodos de Sullivan para adquirir víctimas. Había desarrollado relaciones con funcionarios corruptos en orfanatos y casas de beneficencia que proporcionaban niños a cambio de pagos. También había cultivado contactos entre elementos criminales en las principales ciudades que podían identificar a niños vulnerables, fugitivos, huérfanos de la cal y otros que no serían extrañados de inmediato. Quizás lo más escalofriante es que los registros mostraban que la operación de los Sullivan se había expandido en los últimos años. El número de niños retenidos había aumentado y había planes en la correspondencia para establecer instalaciones similares en otros lugares. El descubrimiento en la granja de los Sullivan aparentemente había interrumpido una empresa criminal que estaba a punto de convertirse en una operación mucho más grande. El avance que llevaría a la exposición completa de la red de Sullivan provino de una fuente inesperada. Entre los niños sobrevivientes había una niña llamada Rebecca, de aproximadamente 14 años, que había sido retenida más tiempo que cualquiera de los demás. A diferencia de los otros niños que habían sido quebrantados por su calvario, Rebecca había mantenido una chispa de desafío y una memoria extraordinaria para los detalles. Rebecca había sido sequestrada de la granja de su familia en Pensilvania en 1829, cuando tenía solo 9 años. Recordaba todo sobre su captura, como una mujer que afirmaba ser una pariente lejana había llegado a su granja, como había sido atraída con promesas de dulces y un paseo al pueblo, como se había despertado encadenada en el sótano de los Sullivan. Más importante aún, recordaba cada conversación que había escuchado entre Constance Sullivan y los diversos visitantes que habían venido a la granja a lo largo de los años. El testimonio de Rebecca reveló que la operación de los Sullivan era solo una parte de una red mucho más grande. Había escuchado a Constance discutir otras granjas, otros lugares donde se retenía a los niños. Recordaba nombres, fechas y detalles sobre los envíos de niños que se movían entre diferentes instalaciones. Su información proporcionó a las fuerzas del orden la primera imagen completa del alcance de la empresa criminal. La revelación más significativa se produjo cuando Rebecca describió una visita que había ocurrido solo 2 semanas antes del descubrimiento. Un hombre bien vestido había llegado a la granja en un carruaje caro, acompañado por otros 2 hombres. Rebecca había sido seleccionada, junto con otros 3 niños, para ser inspeccionada por los visitantes. El hombre los había examinado cuidadosamente, revisando sus dientes, su tono muscular y su salud general como un comprador que evalúa ganado. El visitante finalmente decidió no comprar a ninguno de los niños, quejándose de que estaban demasiado dañados para sus propósitos. Sin embargo, había dejado una carta que contenía especificaciones detalladas para el tipo de niños que quería comprar. La carta, que se encontró entre los papeles de Constance Sullivan, describía los requisitos para niños de edades, características físicas y temperamentos específicos. El lenguaje era frío y profesional, discutiendo a los seres humanos como mercancías para ser compradas y vendidas. La carta estaba firmada por H. Blackwood y incluía una dirección de remitente en Charleston, Carolina del Sur. Cuando las autoridades investigaron, descubrieron que Henry Blackwood era un rico propietario de plantaciones que había estado comprando niños durante años, aparentemente como sirvientes domésticos, pero en realidad con fines que la investigación revelaría que eran aún más siniestros que la operación de los Sullivan. La anexión con Blackwood abrió una dimensión completamente nueva del caso. Los propietarios de plantaciones del sur, al parecer, habían estado utilizando la red de trata de niños para adquirir trabajadores que estarían completamente bajo su control, a diferencia de las personas esclavizadas que tenían algunas protecciones legales y cuya desaparición podría ser notada. Los niños traficados podían ser trabajados hasta la muerte sin consecuencias legales. No tenían familias que los buscaran, ni estatus legal para protegerlos, ni esperanza de escape.
La investigación de la conexión con Blackwood reveló que varias otras familias prominentes del sur habían estado involucradas en compras similares. Los niños estaban siendo utilizados no solo como trabajadores, sino como sujetos de experimentos médicos, como objetivos para el entretenimiento violento y con fines que los investigadores encontraron demasiado inquietantes para documentarlos por completo en sus informes oficiales. A medida que el alcance de la red criminal se hizo evidente, la investigación se enfrentó a una creciente resistencia de intereses poderosos. Varias de las familias involucradas en la compra de niños tenían importantes conexiones políticas y recursos sustanciales para protegerse. Comenzaron a hacerse amenazas contra los investigadores, los testigos e incluso los niños sobrevivientes. El sheriff Crawford recibió cartas anónimas advirtiéndole que abandonara la investigación. El ayudante Webb fue atacado por asaltantes desconocidos mientras caminaba a casa desde el trabajo. El Dr. Whitfield vio su práctica médica repentinamente boicoteada por varios pacientes prominentes. La presión estaba claramente diseñada para intimidar a las fuerzas del orden y impedir que se expusiera todo el alcance de la red. La situación se volvió aún más peligrosa cuando uno de los niños sobrevivientes, un niño llamado Timothy, que había estado proporcionando un testimonio crucial, desapareció del refugio temporal donde estaba alojado. Se llevó a cabo una búsqueda, pero Timothy nunca fue encontrado. El mensaje era claro. Aquellos que cooperaran con la investigación se enfrentarían a graves consecuencias. A pesar de la intimidación, la investigación continuó. Los alguaciles federales proporcionaron seguridad adicional para los testigos y investigadores clave. Los niños sobrevivientes fueron trasladados a lugares más seguros y se colocaron guardias armados en la granja de los Sullivan para proteger la evidencia física. El caso se había convertido en una prueba de si el sistema legal estadounidense podía funcionar cuando se enfrentaba a crímenes que involucraban a perpetradores ricos y poderosos. La presión alcanzó su punto máximo cuando la propia Constance Sullivan fue encontrada muerta en su celda. La causa oficial de la muerte se registró como suicidio, pero las circunstancias eran sospechosas. Sullivan tenía previsto testificar sobre el alcance total de la red criminal, incluidos los nombres de todos sus contactos y clientes. Su muerte eliminó al testigo más importante de la investigación y la fuente de información sobre la conspiración más amplia. La misteriosa muerte de Constance Sullivan conmocionó al equipo de investigación. Si los intereses poderosos estaban dispuestos a eliminar a los testigos clave, nadie involucrado en el caso estaba a salvo. La investigación había descubierto una empresa criminal tan vasta y tan bien conectada que representaba una amenaza para algunas de las familias más prominentes de la sociedad estadounidense. Justo cuando parecía que la investigación podría ser descarrilada por la intimidación y la violencia, un acontecimiento inesperado lo cambió todo. Un ex empleado de Henry Blackwood, motivado por la culpa por lo que había presenciado, se presentó con pruebas que harían estalar el caso. El empleado, un hombre llamado Samuel Pierce, había trabajado como capataz en la plantación de Blackwood y tenía un conocimiento detallado de los niños que habían sido comprados a la red de Sullivan. Pierce trajo consigo documentos que demostraban la conexión entre la operación de los Sullivan y los compradores del sur. Más importante aún, había presenciado el destino de muchos de los niños que habían sido vendidos a los propietarios de plantaciones. Su testimonio proporcionaría las piezas finales del rompecabezas y expondría el horror total de lo que les había estado sucediendo a los niños más vulnerables de Estados Unidos. El testimonio de Samuel Pierce ante el gran jurado federal en Richmond pasaría a la historia como uno de los relatos más perturbadores de la historia legal estadounidense. Pierce, un hombre de unos 40 años con manos curtidas y ojos atormentados,
había trabajado para Henry Blackwood durante más de una década. Lo que había visto en la plantación de Blackwood y lo que reveló sobre el destino de los niños de Sullivan conmocionó incluso a los experimentados investigadores que habían pensado que entendían el alcance de la empresa criminal. Pierce describió cómo la plantación de Blackwood operaba dos sistemas separados. La plantación principal utilizaba mano de obra esclava para la producción de algodón, operando bajo el modelo económico típico, aunque brutal, de la agricultura del sur. Sin embargo, Blackwood también había establecido lo que Pierce llamó los cuartos experimentales, una instalación separada donde se retenía a los niños traficados con fines que no tenían nada que ver con la producción agrícola. Los niños comprados a la red de Sullivan se utilizaron como sujetos de experimentos médicos que Blackwood llevó a cabo con varios asociados, incluidos dos médicos del Charleston Medical College. Los experimentos estaban diseñados para probar los límites de la resistencia humana, para estudiar los efectos de varias drogas y tratamientos y para satisfacer la curiosidad científica de hombres que veían a los niños como animales de laboratorio en lugar de seres humanos. El testimonio más condenatorio de Pierce se refería a los registros detallados que Blackwood mantenía de estos experimentos. El propietario de la plantación había documentado todo: las reacciones de los niños a diferentes tratamientos, sus tasas de supervivencia en diversas condiciones, y la progresión de enfermedades que se introdujeron deliberadamente para estudiar sus efectos. El registro mostraba que Blackwood y sus asociados habían estado llevando a cabo torturas sistemáticas disfrazadas de investigación médica. El testimonio reveló que al menos 37 niños de la red de Sullivan habían sido vendidos a Blackwood a lo largo de los años. De estos, solo 4 habían sobrevivido lo suficiente como para ser transferidos a otros compradores. El resto había muerto como resultado de los experimentos, la desnutrición o las brutales condiciones de trabajo en los cuartos experimentales. Sus cuerpos habían sido enterrados en tumbas sin nombre en una sección remota de la plantación. Pierce también proporcionó información sobre la red más amplia de compradores. Había estado presente en reuniones en las que Blackwood discutía las compras con otros propietarios de plantaciones, empresarios adinerados e incluso algunos políticos. Las conversaciones que escuchó revelaron que la red de trata se extendía mucho más allá de lo que los investigadores habían imaginado. Se compraban y vendían niños en todo el país, con diferentes compradores que tenían diferentes requisitos y propósitos. La revelación más impactante se produjo cuando Pierce describió una reunión que había presenciado en el otoño de 1833. Blackwood había organizado lo que llamó una demostración para compradores potenciales de todo el sur. El evento fue diseñado para mostrar la calidad de los niños disponibles a través de la red YA, para demostrar los diversos usos a los que podían ser sometidos. La descripción de Pierce de esta reunión fue tan inquietante que varios miembros del gran jurado tuvieron que abandonar la sala. La demostración había incluido exhibiciones de la capacidad de los niños para realizar varios tipos de trabajo, sus respuestas a diferentes formas de castigo y control, su idoneidad para diferentes tipos de explotación. Se alentó a los compradores a examinar a los niños de cerca, a probar sus reacciones y a realizar pedidos de tipos específicos de víctimas. Todo el evento se había llevado a cabo con la atmósfera informal y profesional de una subasta de ganado. El testimonio de Pais también reveló el alcance financiero de la red. Los precios pagados por los niños variaban drásticamente según su edad, condición física y uso previsto. Los niños más pequeños, que podían ser controlados y condicionados más fácilmente, tenían precios más altos. Los niños con características físicas o habilidades específicas se vendían a precios superiores. La cantidad total de dinero involucrada en la red se estimó en cientos de miles de dólares, una fortuna para la época. El equipo de investigación utilizó la información de Pais para coordinar redadas en múltiples lugares del sur.
Los alguaciles federales, trabajando con las fuerzas del orden locales, atacaron simultaneamente plantaciones, almacenes y otras instalaciones donde se retenía a los niños traficados. Las redadas se llevaron a cabo en secreto para evitar la destrucción de pruebas y la fuga de los principales perpetradores. Los resultados de las redadas coordinadas fueron asombrosos. Más de 100 niños adicionales fueron rescatados de varios lugares. Se incautaron pruebas físicas que documentaban el alcance total de la red de trata, incluidos registros financieros, correspondencia, registros detalhados de compras ventas. Varias personas prominentes fueron arrestadas, incluido Henry Blackwood, dos médicos del Charleston Medical College, y un legislador estatal de Georgia, que había sido uno de los mejores clientes de la red. Las pruebas incautadas durante las redadas pintaron un cuadro de maldad sistemática que conmocionó a la nación. La red de trata había estado operando durante más de 30 años, había involucrado a docenas de grandes compradores y vendedores y había victimizado a cientos de niños. El nivel de organización y sofisticación no tenía precedentes para ninguna empresa criminal de la época. Los experimentos médicos realizados por Blackwood y sus asociados fueron documentados con horribles detalles. El registro mostraba que los experimentadores habían infectado deliberadamente a los niños con enfermedades para estudiar su progresión. Habían probado varios venenos y toxinas. Habían realizado procedimientos quirúrgicos sin anestesia o sin la capacitación médica adecuada. Los niños habían sido tratados como sujetos de investigación desechables. Sus vidas solo valoradas por el conocimiento científico que se podía extraer de su sufrimiento. La investigación también reveló la corrupción que había hecho posible la red. Funcionarios de orfanatos, casas de beneficencia y gobiernos locales habían sido sobornados para que proporcionaran niños o para que ignoraran sus desapariciones. Se les había pagado a los jueces para que declararan a los niños abandonados o para que aprobaran adopciones que en realidad eran ventas. Incluso algunos funcionarios de las fuerzas del orden habían estado involucrados en encubrir pruebas y intimidar a los testigos. Los procedimientos legales que siguieron se prolongarían durante años mientras los fiscales luchaban por hacer justicia a las víctimas de crímenes que habían ocurrido en múltiples estados y jurisdicciones. La complejidad del caso, combinada con la riqueza y las conexiones políticas de muchos de los acusados, hizo que la persecución fuera extremadamente difícil. Varios acusados clave escaparon de la condena por motivos técnicos o a través de la influencia de poderosos aliados. Sin embargo, la exposición pública de la red de trata tuvo efectos profundos que se extendieron mucho más allá de los procedimientos legales. El caso Sullivan se convirtió en un catalizador para la primera legislación federal que aborda la trata y el abuso infantil. Llevó a reformas en la supervisión de orfanatos y casas de beneficencia y al establecimiento de nuevas protecciones legales para los niños vulnerables. La resolución final del caso Sullivan tardaría casi 5 años en completarse, pero su impacto en la sociedad estadounidense fue inmediato y profundo. La reacción del público a las revelaciones fue de fascinación horrorizada mezclada con la determinación de evitar que tales atrocidades volvieran a ocurrir. Los periódicos de todo el país cubrieron la historia con un detalle sin precedentes, y muchas publicaciones dedicaron números enteros a los hallazgos de la investigación. Los niños sobrevivientes se enfrentaron a un camino largo y difícil hacia la recuperación. La mayoría había sido retenida durante años y no tenía memoria de la vida antes de su cautiverio. Los 47 niños rescatados del sótano de los Sullivan requirieron un extenso tratamiento médico, atención psicológica y un trabajo paciente para ayudarlos a readaptarse a la interacción humana normal.
Muchos nunca se recuperaron por completo de su calvario, llevando cicatrices físicas y emocionales por el resto de sus vidas. Rebecca, la niña de 14 años, cuyo testimonio había sido crucial para exponer la red más amplia, se convirtió en una especie de celebridad a medida que se difundía la noticia de su valentía. Sin embargo, la atención resultó abrumadora para alguien que había sufrido un trauma tan grande. Finalmente fui colocada con una familia cualquiera en Pensilvania que le proporcionó el ambiente tranquilo y de apoyo que necesitaba para sanar. Rebecca vivió hasta los 73 años. Finalmente se casó y formó una familia propia, pero nunca volvió a hablar públicamente sobre sus experiencias después del testimonio del juicio. Los procedimientos legales revelaron el alcance total de la corrupción que había permitido la red de trata. Ezra Sullivan, que había sido capturado durante la redada inicial, fue condenado por múltiples cargos de secuestro, encarcelamiento y asesinato. Fue ejecutado por ahorcamiento en Richmond el 15 de noviembre de 1836 ante una multitud de más de 3.000 personas. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una confesión de que había seguido el camino del diablo y una súplica de perdón de los niños a los que había ayudado a torturar. El juicio de Henry Blackwood se convirtió en una sensación que expuso el lado oscuro de la sociedad de las plantaciones del sur. Los registros médicos incautados en su plantación proporcionaron pruebas de tortura y asesinatos sistemáticos que conmocionaron incluso a los observadores endurecidos. Blackwood fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a muerte, pero su ejecución se retrasó durante años por apelaciones y maniobras políticas. Finalmente murió en prisión en 1841, según se informa de un ataque al corazón, aunque algunos sospechaban que había sido envenenado por asociados que temían que pudiera revelar secretos adicionales. Los dos médicos del Charleston Medical College que habían participado en los experimentos fueron expulsados de la profesión médica y sentenciados a largas penas de prisión. Sus casos llevaron a nuevas regulaciones que rigen la investigación médica y el tratamiento de los sujetos humanos. La propia Facultad de Medicina se enfrentó a un escándalo que casi resultó en su cierre, ya que los investigadores revelaron que varios otros miembros de la facultad tenían conocimiento de los experimentos ilegales, pero no los habían denunciado. El aspecto más frustrante de la investigación fue el número de personas poderosas que escaparon de la justicia a pesar de las claras pruebas de su participación. Varios propietarios de plantaciones adinerados huyeron a Europa antes de que pudieran ser arrestados. Otros utilizaron sus conexiones políticas para evitar el enjuiciamiento, para recibir sentencias mínimas que no reflejaban la gravedad de sus crímenes. Un legislador estatal de Georgia, que había sido uno de los principales clientes de la red, fue censurado por su legislatura, pero nunca se enfrentó a cargos penales. La investigación financiera reveló que la red de trata había generado enormes ganancias para sus organizadores. Solo Constance Sullivan había acumulado más de $12,000 en ganancias a lo largo de su operación de 20 años, una suma equivalente a varios cientos de miles en moneda moderna. Gran parte de este dinero nunca se recuperó, ya que se había invertido en negocios legítimos u ocultado en cuentas que los investigadores no pudieron rastrear. La granja de los Sullivan en sí se convirtió en un símbolo de los horrores que se habían descubierto. La propiedad fue incautada por el gobierno y finalmente vendida en una subasta, pero nadie quería vivir en un lugar asociado con tal maldad. La casa fue demolida en 1845 y el sótano se llenó de hormigón y se celó permanentemente. Se estableció un pequeño cementerio en el lugar para conmemorar a los niños que habían muerto allí, aunque la mayoría de sus nombres nunca se conocieron. El caso llevó a importantes reformas en el bienestar y la protección infantil. Virginia aprobó las primeras leyes integrales de protección infantil en la historia de Estados Unidos.
estableciendo la supervisión del gobierno de los orfanatos y exigiendo verificaciones de antecedentes para cualquier persona que buscara adoptar o cuidar a un gran número de niños. Otros estados siguieron rápidamente con una legislación similar, creando la base para los sistemas modernos de bienestar infantil. El gobierno federal también respondió con nuevas leyes que abordan los crímenes interestatales y la trata de personas. El caso Sullivan había demostrado las limitaciones de la aplicación de la ley estado por estado cuando se trataba de crímenes que cruzaban las fronteras jurisdiccionales. Los nuevos estatutos federales otorgaron a los alguaciles una autoridad ampliada para investigar y procesar casos de trata, estableciendo precedentes que resultarían cruciales en los desarrollos posteriores de la justicia penal. Quizás lo más importante es que el caso cambió la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de los niños y la necesidad de una protección sistemática. La noción romántica del individuo caritativo que cuida a los niños huérfanos fue reemplazada por una comprensión más realista de la necesidad de supervisión institucional y salvaguardias legales. La frase "otro caso Sullivan" se convirtió en un uso común como una advertencia sobre el potencial de abuso en situaciones que involucran a niños vulnerables. El doctor Marcus Whitfield, el médico que sin saberlo había permitido la operación de los Sullivan a través de sus consultas médicas, dedicó el resto de su carrera al bienestar infantil. Estableció clínicas gratuitas específicamente para niños huérfanos y abandonados y se convirtió en un defensor de las reformas en la práctica médica que evitarían que los médicos fueran manipulados por criminales. Sus escritos posteriores sobre ética médica fueron influenciados en gran medida por su experiencia con el caso Sullivan. El sheriff Benjamin Crawford, que había dirigido la investigación inicial, fue ascendido a alguacil federal y pasó el resto de su carrera persiguiendo casos similares. Se convirtió en uno de los primeros funcionarios de las fuerzas del orden en especializarse en crímenes contra niños, desarrollando técnicas y procedimientos de investigación que se utilizarían durante décadas. Los informes detallados de Crawford sobre el caso Sullivan se convirtieron en lectura obligatoria para los oficiales de las fuerzas del orden en todo el país. Las historias de los niños, a medida que surgieron a lo largo de los años, revelaron el alcance total de la resistencia humana y los efectos a largo plazo del abuso sistemático. Algunos, como Rebecca, pudieron construir vidas relativamente normales con el apoyo y el cuidado adecuados. Otros lucharon con enfermedades mentales, adicciones y otros problemas que se derivaban de sus experiencias traumáticas. Algunos nunca se recuperaron en absoluto, muriendo jóvenes por complicaciones relacionadas con sus años de encarcelamiento y abuso. La correspondencia de la red, que se había conservado como prueba, proporcionó a los investigadores información que condujo a casos adicionales durante años después del descubrimiento inicial. Las cartas encontradas en el sótano de los Sullivan contenían referencias a otras operaciones, otras víctimas y otros perpetradores. Algunas de estas pistas resultaron en juicios exitosos, mientras que otras condujeron a callejones sin salida o a situaciones en las que había pasado demasiado tiempo para reunir pruebas suficientes. Uno de los aspectos más inquietantes del caso fue la constatación de que la operación de los Sullivan había sido solo una parte de un sistema mucho más grande de explotación que había existido en gran medida sin ser detectado durante décadas. La investigación reveló que redes similares habían operado en otras partes del país, que los niños habían sido comprados y vendidos como mercancías a lo largo de la historia de Estados Unidos y que los sistemas legales y sociales habían sido inadecuados para proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. El caso también destacó el papel de la responsabilidad de la comunidad en la prevención de tales atrocidades.
Los residentes de Millbrook, que habían vivido durante 20 años al lado de una de las escenas de crímenes más horribles de la historia estadounidense, lucharon con la culpa y la autoexaminación. Como no habían visto lo que estaba pasando, qué señales habían pasado por alto ignorado, podrían haber prevenido el sufrimiento si hubieran sido más vigilantes o sospechosos. Estas preguntas llevaron a discusiones más amplias sobre la obligación de las comunidades de velar por sus miembros más vulnerables. El caso Sullivan se convirtió en un cuento de advertencia sobre los peligros de aceptar explicaciones sin investigar, de respetar la privacidad cuando ese respeto permitía el abuso, y de asumir que las apariencias respetables garantizaban un comportamiento moral. El legado del caso Sullivan se extendió mucho más allá de las reformas legales y sociales inmediatas que inspiró. La documentación detallada de la investigación, incluida la correspondencia, los registros financieros y el testimonio, se convirtió en un recurso invaluable para comprender la historia del crimen y la explotación en Estados Unidos. Historiadores, criminólogos y reformadores sociales estudiarían el caso durante generaciones, utilizándolo para comprender cómo el mal sistemático podía florecer en comunidades aparentemente normales. Al final, el reinado de terror de la familia Sullivan llegó a su fin, no por un trabajo policial sofisticado o técnicas de investigación avanzadas, sino por el simple coraje de personas comunes que se negaron a ignorar las señales obvias de problemas. La decisión de William Hutchinson de informar lo que había escuchado, la disposición del sheriff Crawford a tomar en serio las preocupaciones de la comunidad y la determinación de Rebecca de testificar a pesar de su trauma. Estos actos individuales de coraje moral fueron lo que finalmente expuso una de las empresas criminales más horribles de la historia de Estados Unidos. El sótano, donde se encontraron a 47 niños encadenados, ha sido selado durante más de un siglo, pero los ecos de su sufrimiento continúan, recordándonos la importancia de la vigilancia, el coraje y la compasión para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El caso Sullivan es un testimonio tanto de la maldad humana como un recordatorio del poder de la conciencia individual para superar incluso los sistemas más arraigados de explotación y abuso. Si esta historia te ha dado escalofríos, entiendes por qué estos capítulos oscuros de la historia estadounidense nunca deben ser olvidados. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en lugares como la granja de los Sullivan intensifica nuestra comprensión de cómo el mal puede esconderse detrás de fachadas respetables. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este vídeo con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Dale a me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos que otros secretos se esconden en el pasado de Estados Unidos. Este misterio nos muestra que el mal a menudo lleva la máscara de la respetabilidad y que los crímenes más horribles pueden ser cometidos por aquellos que parecen más normales a sus comunidades. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado o todavía hay secretos enterrados en las colinas de Virginia? Deja tu comentario abajo. Si te ha gustado este cuento y quieres más historias de terror como esta, suscríbete, dale a la campana de notificaciones y comparte con alguien a quien le gusten los misterios. La oscuridad de la historia estadounidense tiene muchos más secretos que revelar y estaremos aquí para descubrirlos todos. Nos vemos en el próximo video.